Amigos, seguimos conversando con Paula Escriben, psicóloga de Demus. Bien, tú nos hablabas del primer libro, que es Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Conflicto Armado Interno, y la importancia que tiene, digamos, cómo podemos identificar a estas mujeres y que el Estado también intervenga en ello, ¿no es cierto? Sí, mira, la idea con el tema de las reparaciones es que, bueno, el Estado ha venido dando reparaciones colectivas, y Demus está haciendo una fuerte incidencia por la importancia que tienen las reparaciones individuales también, justamente por lo que conversamos hace un rato de cómo las mujeres han tenido un impacto en su propia subjetividad, en su propio proyecto de vida, cómo ellas, aún cuando han pasado 30 años, efectivamente siguen afectadas por esta situación, aun cuando ellas también tienen sus fortalezas y sus recursos y han ido afrontando estos hechos, ¿no? Exacto, y la pregunta es cómo a través del Estado podemos, digamos, minorizar justamente esos traumas que llevan las mujeres por esta violencia sexual. Claro, que es la idea un poco de las reparaciones, ¿no? Y creo que lo más importante es poder realmente tener una política de reparaciones integrales. Con las reparaciones colectivas ha habido todo un tema de entregar un monto económico, que las comunidades puedan ejecutar sus propios proyectos. Con el tema de las reparaciones individuales es importante realmente comprender que estos hechos afectan de manera integral a la persona, y eso pasa por el tema de la reparación económica, que es importante, pero también en parte por el tema de la reparación en salud. Y cuando hablamos de las reparaciones en salud, nos referimos al tema de salud mental y también al tema de salud sexual y salud reproductiva, ¿no? Porque en ese aspecto, ¿qué es lo que está o qué es lo que ha estado haciendo el Estado justamente en lo más principal, en lo de la salud? Sí, mira, todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en conflicto armado y que se han registrado, tienen derecho, ¿no?, a acceder al sistema integral de salud o al aseguramiento universal. ¿Y se está cumpliendo eso? Y digamos, lo que nosotros conocemos a partir de los casos que seguimos es que las mujeres están registradas, sí, pero que efectivamente en la práctica esto no les da el acceso a servicios que son los que ellas necesitarían, dado el tipo de problema que han vivido, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante pensar que estas mujeres necesitan un acompañamiento psicológico, y un acompañamiento psicológico que no vaya justamente en la línea de medicar al paciente, porque ellas no tienen un trastorno psiquiátrico, ellas no tienen necesariamente, como te decía hace un rato, no cumplen necesariamente con el perfil de un estrés postraumático, pero están afectadas, y en ese sentido también Demus ha construido toda una propuesta de trabajo en salud mental comunitaria. Por eso te decía que es importante trabajar a diferentes niveles, a nivel de la mujer víctima, pero también a nivel de prevención y promoción de los derechos en las comunidades, para generar las condiciones para que esas mujeres también puedan vivir en mayor armonía con su familia, con su comunidad, y sí hacer también un trabajo individual. Y en cuanto al tema de salud sexual y reproductiva, también es bien importante por varias razones. Uno, porque justamente es aquello en la que ellas han sido afectadas. Han sido violentadas, en algunos casos han tenido embarazos forzados producto de esa violación, y no han podido acceder a los servicios, porque además ahí hay un desencuentro entre lo que las mujeres del mundo andino necesitan de ciertas comunidades y lo que el Estado les brinda. La salud, digamos, está conceptualizada de una manera médica, occidental, y entonces se le exige a la mujer que ella se adecue a un sistema, y eso la violenta. Entonces, si tienes una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, que ha tenido un embarazo forzado, que ha sufrido todo el conflicto armado, tú no puedes pretender darle una reparación donde además le estás exigiendo a ella que se adecue a un sistema que no responde a sus necesidades. Entonces, ¿cuál crees que debería ser el proceso correcto, digamos? Mira, ahí es bien importante todo el tema del enfoque de género y del enfoque intercultural, ¿no? Cómo de alguna manera los servicios de salud, si bien pueden también nutrirse de la medicina occidental, cómo pueden responder a las concepciones también que tienen estas propias mujeres de su propia salud. Por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de violencia sexual en conflicto armado, y eso lo vimos incluso en la película La teta asustada, ella entiende que lo que le sucedió fue tan fuerte que ella luego se lo pasó a su hijo a través de la leche. Y esto lo he escuchado yo con las propias mujeres que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, si tú tienes una mirada occidental, vas a pensar que la mujer está exagerando, que eso no es verdad, cuando en realidad ella está dando cuenta de esa manera de la forma en la que ella vivió la afectación. Claro, y que expresa aún todavía, ¿no? O el trauma que le quedó. Exacto, ¿no? Entonces hay que adecuar y poder tener realmente un enfoque intercultural donde haya un diálogo entre
ok, una medicina más occidental si se quiere, pero que en realidad dialogue y esté dispuesto también a tomar los propios conocimientos del mundo del cual estas mujeres vienen. Y ustedes ya han hecho llegar este planteamiento que tú nos señalas al ministro de Salud, porque en la presentación ha estado presente este personal de salud, ¿verdad? Sí, mira, en ese sentido creemos que es un logro porque se acaba de crear recién la Dirección de Salud Mental este año en el Ministerio de Salud. Y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es el gran tema con el trabajo en salud mental, que es lo otro que queremos de alguna manera resaltar acá? Que se asigna poco presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto el 3% se necesita? En el último informe defensorial, que es de hace 2 años, salía. Ellos informaban que del total del presupuesto en salud, solamente el 3% se asigna a salud mental. Con lo cual ya eso da cuenta de que la salud mental no es necesariamente una prioridad y que se piensa que en tanto es algo subjetivo, en tanto es algo que no está concreto, que no es como una TBC, que no es como una enfermedad. Pero eso es lo más principal, ¿no? Exacto, pero además, ¿cuál es el problema? Que de ese total del presupuesto que va a salud mental, la gran mayoría se invierte en los hospitales psiquiátricos y en la atención a pacientes psiquiátricos. Entonces, eso da cuenta todavía de cómo se conceptualiza, de cómo se entiende la atención. Claro, y del hecho que diga de salud mental, que cualquiera de nosotros nos podamos atender, no es que estemos locos, sino justamente otras derivaciones, ¿no es cierto? Exacto, pero además se tiene que entender la salud mental a los diferentes niveles, porque la intervención es cuando ya hay un problema instalado, cuando en realidad lo importante es trabajar también en la prevención, a nivel de prevención y promoción, ¿no? En temas de salud mental. Entonces, ¿cuánto de presupuesto necesitaríamos para esto? Bueno, mira, creo que en realidad pasa por un tema de, sí, efectivamente, aumentar el presupuesto, pero pasa también por un tema de voluntad política, pasa por un tema de sensibilizar a la población y que haya un conocimiento que el tema de salud mental no pasa solamente por un problema psiquiátrico, ¿no? Sí. Aunque este gobierno creo que está dando prioridad también a ello, porque el presidente Ollanta Humala también ha señalado que va a aumentar justamente para las víctimas de violencia sexual el presupuesto. No sé si ya está en marcha, pero creo que era para las reparaciones civiles, ¿no? Bueno, pero ojalá que sigamos en este camino, digamos, porque eso también lo prometió en su campaña. Sí, mira, en realidad no hemos visto que hayan habido muchos avances, incluso Demus ha estado haciendo incidencia junto con otras instituciones para que se amplíe la ley PIR. ¿Por qué? Porque la ley del Plan Integral de Reparaciones contemplaba reparaciones solamente para las mujeres víctimas de violación sexual. Y como se sabe, hay diferentes formas de violencia sexual, ¿no? Hay desnudos forzados, tocamientos forzados, ¿no? Hay otras formas. Y la verdad era que es importante no solamente que eso no se invisibilice, sino que esas mujeres también puedan acceder a una reparación. Y se aprobó la modificatoria de la ley y ahora ha sido observada, ¿no? Desde el Ejecutivo, ¿no? Ha sido, digamos, se va a volver a debatir. Entonces, ahí nos encontramos con que realmente no sabemos si es que hay un apoyo hacia el tema, porque el apoyo no pasa solamente por decir vamos a apoyar a las mujeres, sino por hacer medidas concretas, por cambiar la ley PIR, por adecuar los sistemas de salud, por asignar mayor presupuesto. Bien, Paula, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Se nos fue el tiempo. Bueno, nos ibas a comentar también sobre el mismo libro, que es un caso específico, Milagros y la violencia del conflicto armado interno. Bueno, está relacionado con lo que nos comentabas con el primer libro, que es Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Conflicto Armado Interno. Muchas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Amigos, no se muevan, que volvemos con más tras la pausa.